Listo. Bienvenidos, el grupo del Tecnólogo en Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda, ficha 2626-916. El día de hoy, viernes 7 de septiembre, nos encontramos en un nuevo encuentro sincrónico correspondiente a la fase de análisis, donde vamos a socializar dos nuevas actividades para que ustedes desarrollen durante su proceso formativo. La semana pasada les socialicé las dos iniciales, pero con sorpresa me encuentro de que han sido muy pocas las personas que han entregado hasta ahora la actividad de infografía, que es supremamente sencilla, y la actividad de roles, pues ahí sí que han sido menos la cantidad de personas que las han entregado. Entonces es importante que ustedes traten de utilizar semana tras semana el espacio para desarrollar las actividades que les corresponden y pues no vayan a tener que acumular todas las actividades para el final de la fase y se van a sentir pues más presionados y después van a llegar las transversales. Entonces va a haber más trabajo, luego va a llegar la competencia de inglés y ustedes se van a sentir un poquito más, con muchas más actividades para desarrollar. Me permito entonces compartir la pantalla para poderles socializar a ustedes la guía de aprendizaje, donde vamos a socializar, valga la redundancia, las dos actividades del día de hoy. Entonces, habíamos quedado en la actividad de la infografía y la actividad de roles del departamento de diseño. Nuestra tercera evidencia del día de hoy, correspondiente a la fase de análisis, es la evidencia GA1290601-216, que como título tiene tipologías del vestuario y elementos de diseño de época. Para el desarrollo de esta actividad, ustedes se van a remitir al material de formación de fundamentos del vestuario 1. ¿Sí? Ustedes saben que aquí les dice, realice la siguiente tarea, luego de estudiar la segunda unidad del componente formativo, fundamentos del vestuario 1. Entonces, cuando nos vamos a nuestra semilla, contenido del curso, proyecto, fase 1, actividad de proyecto 1, material de formación, van a encontrar fundamentos del vestuario 1. Allí van a darle apertura a ese material de formación. Van a iniciar porque ustedes saben que es un material interactivo y allí en la parte de historia de la moda van a encontrar toda la introducción a la historia de la moda, las culturas antiguas como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y Rococó, siglo XVIII y XIX, modas en el siglo XX y la moda en el siglo XXI. Entonces, con base en esa información, ustedes van a desarrollar la actividad. Ahora, también les invitan a ver los siguientes videos sobre la historia de la moda. Son 4 capítulos en YouTube, donde ustedes pues van a poder fortalecer un poco más la información y es como un anexo de lo que ya pues está ahí planteado dentro de la semilla. Es para que ustedes pues puedan complementar la información. Posteriormente a ese análisis previo que ustedes hicieron, tanto del material de formación que está en la semilla, como de los capítulos de los videos tutoriales, de los videos de información, perdón, de la historia de la moda, van a analizar la información y van a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido los cambios del vestuario en la época que ustedes hayan elegido? Aquí es importante que ustedes elijan una de esas épocas. No tienen que hacerme la historia desde las culturas antiguas hasta el siglo XXI, no. Es elegir una época y estudiar muy bien esa época y con base en esa época desarrollar la actividad. ¿Qué influencia ha tenido la política, la economía y la cosmogonía de cada una de las épocas en la forma de vestir de las personas? Es decir, de la época que ustedes hayan elegido. ¿Qué técnicas y tecnologías empleaban en cada época para realizar las prendas de vestir? Esto le ayudará a tener herramientas suficientes que le permitan elaborar la evidencia. Entonces, ustedes como ya tienen
un bagaje de todas esas épocas, y ustedes han elegido una, a esas que necesito que le metan la ficha, porque yo no quiero una evidencia donde a grosso modo me cuenten todas las épocas, sino que ustedes realmente profundicen en una época y le metan la ficha en la investigación de esa época. Como segunda parte del trabajo, van a identificar las tipologías del vestuario y los elementos del diseño de una época, es decir, de la época que ustedes eligieron. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Luz Muñoz, por favor, me cierra su micrófono, gracias. Explorando Google Arts y Culture, aquí les dan el enlace, elabore un documento visual, un formato digital de PowerPoint, o un Canva, o un Inkscape, o un Genially, o un Visme, cualquiera de sus designers, cualquiera de estos o similares, ustedes pueden hacer el documento visual, donde van a identificar las tipologías del vestuario y los elementos de diseño de la época que ustedes eligieron. Ay, que a mí me gusta la época romana, entonces todos los elementos de vestuario, tipología, estamos hablando de accesorios, estamos hablando de maquillaje, estamos hablando de tocados, tanto femenino, masculino. Recordemos que al igual que ahorita en el siglo XXI, en esas épocas, según las clases sociales, también eran los vestuarios, los colores que utilizaban, los materiales que utilizaban, etc. El producto a entregar es un documento con las tipologías del vestuario y los elementos del diseño de época y las respuestas a esas preguntas. Lo van a entregar en formato PDF, debe contener una portada, debe tener un enlace al documento visual donde se presentan las tipologías del vestuario y los elementos del diseño en la época. Aquí, ¿por qué habla de un enlace? Porque si usted, por ejemplo, lo hace en Canva, entonces Canva le genera un enlace. Ojo ahí, algunos programas restringen la visualización a terceras personas. Si usted lo está haciendo en un programa como estos, en una página como estos, hágalo público o guárdelo como PDF. Prefiero que quede guardado como PDF porque si no, a veces yo le doy clic a los enlaces y no puedo acceder a ellos porque no están habilitados o están privados para los demás. Debe tener referencias bibliográficas de donde ustedes sacaron pues toda la información para desarrollar la actividad. La extensión máxima del trabajo debe ser de 10 páginas. Y para el envío de la evidencia, entonces se van a remitir al espacio que está ahí en la plataforma. Ya saben que hay una parte que es material de formación. Esperen, le doy acceso a alguien más. Aquí. No pude. ¿Ya accedió o no? Sí. Aquí en la plataforma, en la semilla, ustedes tienen la parte de guía de aprendizaje, actividad de aprendizaje, la primera es la nuestra. Ya dijimos, socializamos que en esta era la infografía, en la segunda, en el tercer TCU es el rol de departamento de diseño, y en esta cuarta es la tipología del vestuario y elementos de época. Ahí es donde ustedes van a adjuntar la evidencia. Bueno, vamos a ir con preguntas que veo manos levantadas. Lizeth Maecha y luego Liliana López. Hola, profe. ¿Me dejas ver un momentico la guía? Es que la estaba buscando, no encuentro. Tengo una pregunta ahí. Un momentico. Señora. Arribita el primer punto, ¿cuál ha sido los cambios del vestuario? ¿Toca poner la época que uno elija a este tiempo o en esa época los cambios de vestuario? Sí, usted puede sobre esa época hablar los cambios del vestuario y hacer un paralelo con la actualidad. Entonces, por ejemplo, en la época romana, entonces los vestidos eran totalmente voluptuosos, llamativos, elaborados. Entonces, todo eso usted puede hacer un paralelo. No es que tiene que colocar pues las imágenes de la actualidad, pero sí es importante como que haga usted relación a cómo ha evolucionado desde esa época a la actualidad, pero es más como informativo y visual lo que usted va a responder en estas preguntas. Ok, gracias. Bueno, y tiene también la mano levantada. Bueno, no la veo. Lizeth. Ya la bajo. Ah, Lizeth era la que intervino ahorita. Pero alguien también tenía la mano levantada.
Hola, buenas tardes. Profe, era yo, pero venía con la misma pregunta que hizo la compañera Alice. Ah, bueno, Me había listo. quedado duda en esa misma pregunta, pero ya le aclaraste a la compañera. Muchas gracias. Listo, Liliana, sí, señora. Entonces, clara esa evidencia. Miren que aquí les estoy, se puede decir que entre comillas, facilitando un poco el desarrollo de la actividad, porque yo no estoy diciéndoles, háganme todo la historia de toda los diseños y las tipologías del vestuario en la historia de la moda, porque pues es totalmente extenso, o sea, eso se haría en un semestre. No podemos hacerlo en una sola evidencia porque es demasiado extenso y pues la idea es que ustedes contextualicen una época en específica para que le den más profundidad a la investigación. ¿Podemos elegir cualquier época? Sí, señora. Sí, Cristian, ustedes eligen cualquier época. Yo les mostraba aquí que en el material de formación de fundamentos del vestuario están todas las épocas, desde las culturas antiguas hasta la moda del siglo XXI. Entonces, ustedes eligen una época y sobre esa época es que desarrollan la actividad. ¿Listo? ¿Me Sí, confirma, señora. Cristian? Porfa, que escribió ahí por el chat. Listo, gracias. Bueno, muy bien. ¿Preguntas frente a esta? ¿Desarrollo de la actividad? ¿No? ¿Todas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a pasar a la cuarta evidencia, que es un personaje en la historia de la moda. Aquí esta evidencia viene ligada a la evidencia anterior, ¿sí? Que es lo chévere, porque ustedes traen un trabajo previo de investigación de una época específica que les llama la atención y con base en esa época, pues les doy es como sugerencia, no es obligación que lo hagan así. Pero si ustedes ya escogen una época específica, pues con base en esa época, encuentren un personaje en la historia de la moda que les llame la atención y desarrollen esta actividad. ¿Cuál es esta actividad? También, con base en material de formación que ahorita estábamos analizando de fundamentos del vestuario 1, van a ampliar la información consultándolo en la web y almacene la evidencia en el portafolio digital. Recuerden que pues esto es el portafolio que ustedes crearon en el Drive. Dice, representar la evolución del vestuario en la historia, caracterizando un personaje de la época de su elección, ¿sí? O sea, lo que yo les decía, de la época que usted haya elegido. El aprendiz debe vestirse, maquillarse, adornarse, asumir la actitud y adecuar un espacio o escenario, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico, tecnológico, político, cultural, que reflejan su transformación en el mercado y la industria. Tomar registro en video y fotográfico. Es válido hacer edición digital. Sustentando su actividad. Elección del personaje, explicación del contexto, el mercado y la industria de la época seleccionada y, perdón, y entregar la evidencia a través del portafolio como se muestra a continuación. Lineamientos generales para entregar la evidencia, un documento que contenga un personaje en la historia de la moda, que es el que ustedes van a elegir. Lo van a entregar en un trabajo en formato PDF, debe tener portada, debe tener el enlace al registro de video y fotográfico, debe tener referencias bibliográficas y mínimo debe ser de 10 páginas. Para el envío de la evidencia, remítase al área de actividades correspondientes y acceda a un personaje en la historia de la moda. Entonces, ahí donde estábamos en tipología, pasamos al siguiente, que ya sería como el primer, o sea, ya con estas dos actividades que estamos socializando hoy, desarrollaríamos este espacio de actividades, que son en total 4. Un personaje en la historia de la moda. Ahora, para darles como más contexto en esta actividad y darles ejemplos. Entonces, por ejemplo, ustedes escogieron la época romana. Entonces, cogen a un personaje en la historia de la época romana, se caracterizan, se visten ustedes con lo que tengan en sus casas, sean recursivos, se maquillan como era en la época, ¿sí? Se colocan los tocados de la época. Tratemos de ser coherentes, por ejemplo, estamos hablando de épocas antiguas, no debemos tener relojes, ¿sí? Porque pues habría una disrupción en lo que realmente estamos queriendo proyectar.
¿Cómo podemos ambientar? Con música de fondo. Entonces, que vamos a hablar de los años 20, entonces vamos a colocar música de los años 20, nos vamos a caracterizar como los años 20. Que vamos a hablar de los años 60, entonces nos vamos a caracterizar como los años 60. Que nos gusta, por ejemplo, Marilyn Monroe, entonces es un personaje, un ícono en la historia de la moda, entonces yo me voy a caracterizar como Marilyn Monroe. O que a mí me gusta Coco Chanel, entonces en la época de Coco Chanel me voy a caracterizar como Coco Chanel, voy a colocar la historia del vestuario de Coco Chanel y voy a representar de manera gráfica toda esa época en la que ese personaje que yo elegí hizo o fue un ícono en la historia. ¿Sí queda clara esa evidencia? Sí o sí debe tener video. ¿El video qué es? El video puede ser ustedes explicando, ustedes haciendo una exposición, ustedes mostrando el vestuario, describiendo el vestuario, describiendo el tocado, describiendo el maquillaje, contándonos, o si ustedes son muy buenos caracterizando, entonces actuando, no sé, eso ya va en la creatividad de cada uno de ustedes, pero sí o sí debe tener video, debe tener registro fotográfico y pues la consolidación de la información del personaje que ustedes están caracterizando. ¿Clara esa evidencia? Joana Castro tiene la mano levantada. Sí, profe, es que yo ya había entrado a eso de la historia de la moda, pues porque yo pensaba que eso era de la primera evidencia, pero ya con su merced nos está explicando ya más o menos. Pero entonces yo cuando entré a lo de la historia de la moda, pues a mí me llamó la atención la moda de los faraones. Entonces, ahorita cuando su merced me dice el personaje, de Cleopatra. eso, yo estaba pensando en Cleopatra, pero entonces me tocaría como hacer un disfraz de Cleopatra y yo vestirme de Cleopatra y eso. Sí, es Eso válido. es, bueno, ya entendí. Eso es, sí señora, así es, Joana. Nidia Roncancio. Hola, profe, buenas noches a todos. Hola, Nidia. Profe, es que ahí quedé confundida. O sea, aparte de que, digamos, ejemplo, yo me voy a disfrazar, ¿cierto? Hago como tal la exposición, ahí puedo hacer la exposición o aparte de disfrazarme, tengo que hacer el documento de las 10 páginas. Tiene que hacer ambas cosas. Ah, ok. Usted se caracteriza, en la caracterización del video puede hacer la exposición de la época y el personaje de época que está caracterizando, y aparte de eso tienen que entregar el trabajo escrito. Ah, listo. Gracias, profe. Listo, sí señora. Esta evidencia es bien bonita. La duración del video, no hay una duración específica. Ustedes pueden hacer un video de 3 minutos, de 4 minutos, de 5, de 8, lo que ustedes requieran. Como, obviamente para el video, pues es mucho más fácil si ustedes lo suben, por ejemplo, a YouTube y me comparten el enlace, porque a veces los videos quedan muy pesados para poderlos subir a la plataforma, pero no hay duración del video. No hay duración máxima. ¿Qué otra pregunta tenemos frente a este desarrollo de la actividad? Nidia le quedó la manito levantada. Maribel Lizarazo. Profe, una preguntita. O sea que, bueno, uno se caracteriza y aparte puede describir el personaje por medio del trabajo, ¿sí? Sí, pero es importante que usted, aparte de caracterizarse y tomarse fotos, tiene que hacer un video, ya sea exponiendo el personaje, hablándome de la época o hablándome del vestuario. Pero sí debe llevar un video. Sí, profe, o sea, mi pregunta es, o sea, aparte del video y de las fotos que su merced nos dice, tenemos que hacer el trabajo escrito caracterizando o sea, como describiendo el personaje y la época que hemos elegido, ¿verdad? Sí, sí, señora. Entonces, por ejemplo, el trabajo escrito tiene su portada, luego empiezan a contarme la historia. Entonces, Marilyn Monroe nació en tal sitio, no sé, murió en tal fecha, en la época en que ella tuvo sus años más significativos, fue tales, se dedicaba a tal cosa. Entonces, es una descripción breve de su personaje. ¿Cuáles eran las características del vestuario en esa época? Tanto vestuario, maquillaje, accesorios, cómo era la parte socioeconómica, política, porque ahí se los dice. Aquí les dice, ustedes tienen que hablar del contexto socioeconómico, tecnológico, político y cultural de la época en el que ese personaje en la historia de la moda fue relevante.
¿Listo? Ok, listo, profe. Vale, profe, gracias. Bueno. Gina García. Hola, profe. Profe, mi pregunta es si el video, en dado caso de que no podamos subirlo a YouTube, podemos subirlo a Drive, ya que su merced tiene el enlace de todos. Sí, pero tienen que compartirme el enlace en el archivo. O sea, no es Ah, decir, listo, o sea, profe, mi video está en mi Drive. No, tiene que compartirme el enlace para yo acceder directamente al video. listo, sí, señora. Gracias, profe. Y verificar que el acceso esté habilitado, o sea, que no vaya a estar restringido el acceso, ¿listo? Listo, sí, señora. Gracias. Listo. Alejandra. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, Alejandra, gracias. Bueno, bueno, mi pregunta es, como usted dice que sí o sí tiene que llevar foto y video, ¿se puede hacer un video de fotos? Pues es válido porque allí les dice, es válido hacer edición digital. Entonces usted puede Ok. hacer como un corto mostrando las fotos, pero también acompáñenlo con la Sí, música. con elemento vocal Sí. explicando con mi voz lo que se ve en las fotos en el Sí, video. también es válido, sí, sí señora, también es Sí, válido. eso lo va a hacer un poco más liviano de pronto para poder subirlo y todo eso. Sí, Alejandra, es válida también esa opción, sí señora. Ok, listo. Gracias. Bueno, Cristian David. Profe, tengo una pregunta. Es que, digamos, bueno, ya digamos que ya quedó claro el tema del video. Digamos que, bueno, muchos videos van a quedar pesados y su merced dice que los podemos subir a YouTube y compartir el enlace. ¿Ese link se coloca como evidencia o se coloca dentro del trabajo escrito? Lo pueden subir de ambas maneras o pueden, como ustedes tienen la posibilidad de adjuntar varios elementos dentro de la evidencia, pueden adjuntar el trabajo escrito, dentro del trabajo escrito puede estar el enlace y también puede adjuntarme el enlace, no hay inconveniente. Lo importante es Ok. que el enlace quede en alguna de las dos partes, ya sea dentro del trabajo o como enlace directo en la evidencia. Ok, listo, profe. Gracias. Listo, Cristian. Rodrigo Bernal. Buenas noches, profe. Una pregunta. En cuanto al video, digamos, si nos inspiramos, no sé, un ejemplo, en Charles Chaplin, Ujú. en las películas de los 50, ¿podríamos hacer el Un video cine mudo. estilo cine mudo, Sí. exactamente, como Vale. colocando frases explicando el Claro, atuendo, pero sin nosotros hablar? claro, porque Charles Chaplin era su Su arte era el cine mudo, su entonces, sello era el cine mudo, exacto. Entonces sí. ahí quedaría perfecto, pues porque sí hace alusión al personaje que usted está entregando la actividad. Ok, muchas gracias. Listo, Rodrigo. ¿Quién más tiene preguntas frente a estas dos actividades que socializamos hoy? ¿Por qué les digo que una puede ser hilo conductor de la otra? Porque como ya hablamos de una época que elegimos, pues por eso les digo, ya tienen ese trabajo previo de investigación, de análisis, de recopilación de información, pues les va a servir coger un personaje de esa época y personificarlo, porque pues ya tienen todo el trabajo de investigación previo realizado. Entonces, pues es una opción que lo hicieran de esa manera. ¿Alguien más tiene otra pregunta frente a estas dos evidencias que socializamos? Invitarlos, chicos, realmente, créanme que con sorpresa me he llevado que han sido muy pocas personas las que han entregado las dos evidencias iniciales y no quiero que se dejen coger el tiempo. Entonces ya con esta semana serían 4 evidencias para que pues tengan en el transcurso de la semana entrante, mientras les socializo las otras 2 evidencias, pues para que vayan desarrollando las actividades y no se dejen coger el tiempo. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? Ustedes saben que igual, y si en este momento pues no les surgen las inquietudes, en el transcurso de la semana podemos ir aclarando dudas. Si quieren me pueden ir mostrando avances de la actividad para yo poderles ir complementando si está bien, van por buen camino, les hace falta esto, también es válido para que cuando ya suban la evidencia pues tengan la certeza de que el trabajo se realizó de manera correcta. ¿Listo? Maribel. Profe, qué pena. El primer trabajo es un trabajo escrito, ¿verdad? Sobre el personaje que hemos, bueno, la época que hemos elegido. ¿Su merced se acabó de conectar? Aló. Aló, Maribel, ¿se acabó de conectar?
No, no, señora, lo que pasa es que aquí donde estoy está un poquito interferido el internet, entonces como que no les escucho muy bien a veces. Ok, bueno, así en forma de resumen, para que no nos volvamos a hacer la misma explicación que ya se hizo. El primero, que se llama tipologías del vestuario y elementos de diseño, es el desarrollo de una actividad donde ustedes eligen una época en específico, con base en la información que ustedes van a encontrar en la plataforma y en los videos que se les entregan como material de apoyo, van a dar respuesta a estos interrogantes, o sea, es un trabajo escrito y visual que van a tener que colocar imágenes de esa época en específico y van a identificar las tipologías. Tipologías hablamos de cómo eran los vestuarios, los accesorios, el maquillaje de esa época en específico, cuáles eran los elementos de diseño, y eso lo va a hacer mediante un elemento gráfico o visual. O sea, entonces la primera parte es la respuesta a las preguntas y la segunda ya es un elemento más gráfico y visual, donde usted va a mostrar las tipologías del vestuario y los elementos del diseño. Todo debe quedar compilado en un solo trabajo. ¿Listo, Maribel? Ok, listo, profe, muchísimas gracias, claro. Listo. Y el segundo, entonces ya saben que es un video donde ustedes van a personificar a un personaje en la historia de la moda. Les estoy dando como consejo que con base en la época que ustedes hayan elegido y de la cual hicieron la investigación, escojan un personaje en esa época en específico y desarrollen la actividad, que es personificarse, caracterizarse con vestuario, maquillaje, accesorios, y ustedes van a exponer de manera escrita y en el video cuál era el contexto socioeconómico, tecnológico, político, cultural de esa época y de ese personaje en la historia de esa época. Y ese personaje es el que ustedes están caracterizando. El video, ustedes pueden exponer lo que investigaron o pueden exponer las imágenes, como también decía Alejandra, como opción. O si escogen, por ejemplo, a Charlie Chaplin, entonces hacen cine mudo, como también decía ahorita, se me fue la paloma, ¿quién fue? Ricardo, creo que fue. Para que entreguen su evidencia. Entonces, en la evidencia está, en la evidencia del personaje en la historia de la moda. Es una evidencia de un trabajo escrito con la investigación del personaje de la época que ustedes eligieron. Ustedes van a mostrar en esa investigación lo que les habla del contexto socioeconómico, tecnológico, político, social y cultural. Van a mostrar imágenes de ustedes caracterizados y pueden hacer un referente con el personaje real de esa época, para que veamos ese acercamiento y cómo fueron ustedes de creativos para poder lograr esa personificación. Y en el video no hay un máximo de minutos para el video, lo importante es que ustedes lo suban a un espacio donde yo lo pueda visualizar. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya resolví también las dudas de Marta que preguntaba y que si te acaba de vestirse. Sí, yo creo que ahí ya resolvimos. Marta, eran dos evidencias las que socializamos hoy. Tipología del vestuario y elementos de diseño de una época en específico y un personaje en la historia de la moda. Igual todo quedó grabado. La idea es que pues la sesión no nos quede tan pesada para que yo la pueda subir, ojalá hoy, y que ustedes la puedan visualizar en el transcurso del fin de semana. Para que puedan desarrollar esas 4 actividades. O sea, la meta, chicos, propóngase, por favor, es que en el transcurso del fin de semana y la semana entrante, ustedes ya estén al día en estas primeras 4 actividades. Bueno. Sí, Sí, señora, muchas gracias. Señora. Listo, chicos. Cualquier duda, ya saben, cuando estén desarrollando la evidencia, la otra semana, con muchísimo gusto, me envían si quieren avances del desarrollo de la actividad y vamos retroalimentando para que cuando ustedes ya la suban tengan la certeza de que están haciendo el trabajo de manera correcta y según lo solicitado en la guía de aprendizaje. Bueno. Una pregunta, la evidencia de del trabajo del video es la número 5. ¿Es seguidita? No, señora, es la evidencia 3 y la evidencia 4 la que socializamos hoy.
Ah, ok, 3 y 4. Ay, gracias, perdón. En la guía de aprendizaje es la evidencia 3 y 4. Y cuando ustedes van a subirla en la plataforma, en el espacio, está acá, en el primer espacio donde dice actividad de aprendizaje, y es el espacio que ustedes, es este. Este espacio tiene las 4 primeras evidencias. Tiene infografía, tiene roles del departamento de diseño, tiene tipologías y tiene un personaje en la historia de la moda. En este espacio van a subir las 4 evidencias que ya llevamos socializadas. Tienen la mano levantada, Maribel. Profe, una pregunta. La guía que su merced nos está mostrando ahorita es la misma guía anterior. Es la misma guía, sí señora, la que estamos trabajando, la guía de aprendizaje 1. Es la única guía que vamos a trabajar durante la fase de análisis. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Sí. Marta, yo esperé hasta las 6:10 para iniciar la actividad. A las 6:10 en punto empezó la actividad, Marta. No inició a las 6 en punto. Iniciamos a las 6:10. Dando 10 minutos para que se conectaran. Bueno. Buenas noches, instructora, ¿cómo les va? Hola, Marta, buenas noches. Sí, instructora, la inquietud que yo tengo es que igual yo en donde esté, que estoy saliendo de mi empleo, yo puedo conectarme, pero pues uno viene del trabajo a la casa y difícilmente puede uno estar atenta a la charla, pues a la actividad. Entonces la inquietud que tenía era qué posibilidad había de que no se programaran tan a ras de las actividades, teniendo en cuenta las personas que trabajamos, que pudiéramos llegar a tiempo, porque uno llega tarde y llega completamente desorientado, molesta para que le repitan, como para poderse ubicar allí en el tema de trabajo. Entonces simplemente era una inquietud de qué posibilidad habría de programar esas sincrónicas, pues teniendo en cuenta eso. Hace un tiempo creo que usted tuvo una que era como a las 7:30 o a las 7, no recuerdo. Daba más espacio para llegar. Simplemente esa recomendación respetuosa. Muchas gracias. Lo que sucede, Marta, es que yo quiero que también ustedes me comprendan. Yo tengo 3 grupos y es difícil tratar de coordinar los horarios para 3 formaciones diferentes. Y cada uno de ustedes es un mundo totalmente diferente. Entonces, la idea de las tituladas virtuales es que como entendemos que en su gran mayoría trabajan, pues por eso se graban las sesiones para que ustedes en la comodidad de sus casas, en el espacio en que tengan, puedan repetir el video las veces que sean necesarias para poder resolver las dudas, porque créame que es bien complejo, o sea, yo lo hago con todo el corazón de tratar de cuadrarles de la mejor manera. Por ejemplo, para mí lo más factible sería desarrollar las sesiones en la mañana, ¿sí? Que son los horarios en que normalmente, pues como instructores trabajamos, pero pues comprendiendo la situación de ustedes, pues programo las sesiones sincrónicas en la noche. Pero es esa la razón, Marta, pero tendré en cuenta su solicitud y miraremos a ver de qué manera se puede quizás unas semanas programarlo a las 7 y otras a las 6, pues teniendo en cuenta que ustedes salen más tardecito de los trabajos. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Señora, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces frente a estas 4 evidencias socializadas durante la semana pasada y esta, ¿tenemos dudas o creen ustedes que con las bases y los elementos que se les han entregado pueden irlas desarrollando? Teniendo en cuenta que pues igual me pueden preguntar por WhatsApp las veces que necesiten o por el foro de dudas e inquietudes también. Pues por mi parte todo está claro hasta el momento. De igual manera, pues yo creo que ahí en el grupo de WhatsApp del grupo también podemos generar apoyo entre nosotros. Sí, claro, así es, sí señor, sí. Igual y saben que cuentan conmigo lo que necesiten con muchísimo gusto de dudas que tengan. Listo, chicos. Entonces voy a parar hasta ahí la sesión, la grabación para, como les decía, pues la idea es que quede cargada a más tardar entre hoy y mañana para que ustedes puedan apoyarse el fin de semana a las personas que entraron tardecito y puedan revisar la sesión, la grabación, para que desarrollen juiciosos esas 4 evidencias. Colóquenselo como meta, como les decía, este fin de semana y el transcurso de la semana,
sacar esas 4 evidencias para que la otra semana, cuando socialicemos las otras 2 siguientes, ustedes ya tengan entregados y evaluados 4 evidencias iniciales. ¿Listo, chicos? Recordemos que en total de esta fase del componente técnico, ustedes tienen, ya les digo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 evidencias para que se vayan mentalizando. 12 evidencias técnicas, 12 tienen de competencia transversal. De una de las transversales tienen 2 evidencias, de la otra transversal tienen 4 y el componente de componente de inglés tienen 5 y de la siguiente transversal tienen 3. Entonces son bastante evidencias, por eso les digo, no se dejen coger el tiempo, aprovechen, así como lo estamos organizando, para que puedan cumplir con todo. Bueno, chicos, entonces voy a tener hasta acá la grabación. Les deseo una feliz noche para todos y me alegro mucho verlos y que tengan un bendecido fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, chicos. Gracias, Feliz profe. semana. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Ay, chicos, Gracias, hasta luego a todos. aprovecho también para decirles, nosotros en el SENA no tenemos semana de receso, quizás a veces las personas preguntan, entonces sus hijos sí tienen en los colegios, nosotros en el SENA no, entonces trabajamos normalito, aprovechen este tiempo que quizás los niños no tienen que ustedes estar con la obligación de llevarlos al colegio, de mandarlos al colegio, para que estén ahí trabajando juiciosos. Alejandra tiene la mano levantada. Casualmente con respecto a eso le iba a hacer una pregunta. Existe, sabemos que pues ni las universidades ni el SENA tienen receso ahora, pero en diciembre, ¿cómo se maneja diciembre? El mes normal, clase. Ustedes tienen las mismas vacaciones que yo tengo, o sea, nosotros salimos más o menos como el 18 de diciembre y regresamos a formación como el 24 de enero. Más o menos, no son fechas exactas, pero más o menos es ese periodo, o sea, como mitad de diciembre y mitad de enero es lo que tienen ustedes de vacaciones. Sí, sí, como para las festividades navideñas, más o menos. Exacto, sí, señor. Ok, bueno, listo, gracias, profesor. Listo, Alejandra. Joana. Sí, profe, es que, bueno, entonces, nosotros tenemos hasta diciembre plazo de entregar las 12 evidencias totales y las que su merced ya nos socializó son 4. O sea que si nos ponemos pilas ahorita las 4 nos faltarían 8, ¿sí? En total son 12, ¿sí? Sí, son 12 mías. 12 solo de técnico, sí. Luego vienen las transversales, que hay una transversal que tiene 3, otra tiene 5, otra tiene 4, sí, van a ser más evidencias. Bueno, profe, eso era lo que, no sabía si eran en total 12 o solo de su merced eran 12. Gracias, ya entendí. Eso revísenlo también. Yo les dije a ustedes, descárguense en el cronograma tanto general como de fase para que revisen y de una vez se vayan mentalizando de cuántas evidencias son en total en la fase. ¿Listo? Ahí sí, señora. Mira que yo hice la cuenta y el total de evidencias que hay con todo, incluidas las transversales, da que usted en promedio debe hacer por semana 1,5, o sea, 2, lo que usted sugiere. Si uno trata de cumplirlas, no se hacen. Sí, esa es la idea, por eso les estoy dando así, pausadito, para que no se dejen todo, porque ustedes se dejan al final y créanme que desertan, porque se van a ver así, ahorcados y no van a dar con la actividad. Todo es de programación, chicos. Bueno, ahora sí, si no es más, parezco un circo, me despido, feliz noche, feliz fin de semana y bendiciones para todos. Gracias, feliz noche, amén. Hasta luego.